Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una interpretación, reflexión, comentario, opinión, pensamiento muy personal sobre mi razón número 3 por la cual yo considero que es Terry, el amado de Candy, en el libro Candy Candy, Historia Definitiva de Keiko Nagita, escrito en su versión final y definitiva en japonés en 2010 y publicado oficialmente en español en el año 2020, disponible únicamente en formato físico a través de Amazon, Busca Libre y o Mercado Libre. Para beneficio de quienes no han tenido la oportunidad de ver videos anteriores, estoy exponiendo mis razones desde la número 5 hasta la número 1 de manera ascendente, de modo que ya he tenido la oportunidad de compartir con ustedes mis razones número 5 y 4 y en este momento me encuentro en mi razón número 3 en su parte número 14 y mi razón número 3 es las pistas o simbología de índole no japonesa. En esta parte 14, que ya la había iniciado en la parte 12, me estoy dedicando a pistas que se muestran de forma aislada o de forma ya no tan consistente a lo largo de la novela y estoy en su respectivo orden según cómo van apareciendo. Aclarando siempre que las siguientes son interpretaciones de la novela en español y que solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Así que cualquier observación sobre alguna discrepancia con la novela en lengua japonesa sí será bien recibida y agradecida desde luego. Y cualquier observación sobre alguna discrepancia con la novela en otros idiomas sería resuelta en comparación con la novela final japonesa, debido a que esta versión final de la novela fue escrita en el idioma natal o en la lengua madre de la autora en el 2010. Otros formatos y entrevistas anteriores pierden vigencia frente a este libro reciente que ahora se toma como referencia canónica. Las expresiones vertidas por su parte por la inteligencia artificial sobre esta historia no son más certeras ni prevalecen sobre el criterio de la escritora ni de la novela misma como fuente principal de análisis e información. Y si a alguno de ustedes le interesara obtener referencias humanas de esta servidora, están disponibles de ser solicitadas. Ahora, sin más preámbulo, vamos a proseguir con el respectivo análisis. En la página 51 de el capítulo 7 de la parte 1 de la novela, tenemos el siguiente momento. Y leo. Por más que parpadeaba, el joven no desaparecía entre los pétalos de las rosas, así que no estaba soñando. Sin embargo, aquel muchacho no podía ser su príncipe. Habían pasado ya 7 años desde entonces. A primera vista, Candy había creído que se trataba de él, pero cuando se fijó mejor, se dio cuenta de que la sonrisa se le torcía de forma diferente y de que el color dorado de su cabello era más apagado. Esto ocurre en la primera página del capítulo 7. En el capítulo 6 al final, Candy sale corriendo, llorando de la casa de los Legan por lo mal que la estaban tratando. Y justamente en el fin de ese capítulo 6, ella ve a este muchacho que en un principio ya pensaba que era su príncipe de la colina, pero en cuestión de tan solo unos momentos se dio cuenta de que no es posible porque ya han pasado 7 años, el chico no debe verse igual. Pero ese muchacho se le parecía. Lo que Candy no sabía era que la razón por la que se parecían era porque eran parientes. Y en ese momento estaba viendo a Anthony. Más tarde, en el capítulo 1 de la parte 2, específicamente en la página 157, vemos que se suscita una situación bastante similar en la cual también ella aparenta confundir a una persona con otra. Y lee como sigue. Aunque el joven que tenía delante era en realidad más alto y robusto, el parecido seguía siendo sorprendente. Cuando la niebla se disipó, Candy pudo ver por fin
el perfil del muchacho con total nitidez. Y varias líneas más adelante se escribe, me recuerda a cuando Anthony observaba la distancia con esa mirada triste tan suya. Pues bien, en el pasaje anterior vimos cómo la primera vez que ella ve a Anthony, ella le pareció al inicio que era el príncipe de la colina, pero luego llega a la conclusión de que eran dos personas diferentes porque no había forma humanamente posible de que el príncipe de la colina conservara 7 años más tarde la misma apariencia de adolescente. Y aquí ahora tenemos que en el momento que ella, Candy, despide el año en el barco, ya Anthony había fallecido y ve a este chico en medio de la niebla y por alguna razón el joven le recordaba a Anthony, pero ella en todo momento está consciente de que el joven que tenía ante sí en ese momento en la cubierta del barco era más alto y robusto. Entonces, ¿por qué ella encontraba un parecido entre él y Anthony? No era precisamente un parecido físico, sino que tal y como dice el final de ese fragmento que acabo de compartir, ella lo que recordaba en ese rostro de Terry era el semblante triste que tenía Anthony. Y no era para menos, pues la razón por la que Terry se encontraba triste era porque no podía estar con su madre. Del mismo modo en que meses antes, Anthony había mostrado esa misma expresión melancólica porque recordó a su fallecida madre. La pena de ambos era la misma, era una pena de índole maternal. Por lo que Candy se sintió atraída hacia esa tristeza, hacia esa expresión melancólica de Terry, pero en todo momento estaba consciente de que no eran la misma persona, sobre todo porque Anthony había muerto. Pero la situación es bien similar a la anterior. Se confunde una persona con la otra. Aunque esto que voy a leer ahora no lo voy a mostrar en pantalla, momentos antes, eh, la autora escribe lo siguiente, se acercó del todo, como si una fuerza invisible la estuviera trayendo hacia él. Es muy posible que esa fuerza invisible fuera el mismo Anthony, a modo como un ángel guardián que condujera a Candy hacia Terry. Sé que esto suena exagerado de mi parte, pero miren lo que se lee más adelante en la parte epistolar 3. En la página 371 de la parte epistolar 3 y desde la comunidad de su comodidad de su nuevo y actual hogar en Inglaterra, lo que significa que lo hace ya desde su perspectiva presente, desde su actualidad, desde su vida con su amado. Esa Candy adulta expresa lo siguiente: a veces me pregunto qué habría sucedido si él no nos hubiera dejado. Creo que todos habrían quedado en Lakewood. Ninguno de los tres habría ido a estudiar a Inglaterra. Yo tampoco. Y si no hubiera ido a Inglaterra, nunca habría conocido a Terence. A veces me da con pensar que fue Anthony quien puso a Terence en mi camino. De esa forma, podía encontrarle sentido a todo el sufrimiento por el que tuve que pasar aquellos días. Muy bien, vamos a tomar esta frase por partes, este pasaje por partes. A veces me pregunto qué habría sucedido si él nos hubiera dejado. Se refiere a la muerte de Anthony. Y ella entiende que de él no haber fallecido, ellos no habrían ido a estudiar a Inglaterra y se hubieran quedado en Lakewood. Para beneficio de aquellos que no han tenido la oportunidad de leer esta novela, la propiedad de Lakewood finalmente fue vendida, lo que significa que no hay ningún miembro de los Arley ocupando esa casa. Las razones, pues solamente ellos las saben, pero es muy probable que se deba a que hubo varios fallecimientos en esa propiedad, mientras estaban ellos quedándose a pernoctar en esa propiedad. Y ella dice más tarde, ninguno de los tres habría ido a estudiar a Inglaterra, por lo que ella supone que el motivo por el cual fueron a estudiar a Inglaterra era para ocupar la mente de ellos
en otra cosa que no fuera la muerte de Anthony. Así que Albert, en calidad de tío abuelo William, hizo algo muy noble, muy bondadoso al alejarlos del lugar de la tragedia. Ella dice, yo tampoco. Al ella decir yo tampoco en su actualidad, está queriendo decir que yo tampoco hubiera ido a Inglaterra porque yo soy miembro de los Arley. Al ser yo hija adoptiva de los Arley, si Anthony no hubiera fallecido, Esther, Archie no hubieran ido a Inglaterra, pero yo tampoco. ¿Y por qué ella tampoco hubiera ido? Porque ella era hija adoptiva de los Arley, era miembro de la familia, era hija adoptiva de Albert. ¿Y qué es lo que dice? En conclusión, si no hubiera ido a Inglaterra, nunca habría conocido a Terence. Y no se refiere ahí a Terry por Terry, se refiere a él como Terence, con formalidad, por su propio nombre verdadero, lo que significa que Terence es una persona trascendental en su vida, se refiere a él como Terence, como el hombre Terence, no como el Terry muchacho o adolescente, se refiere a Terence el hombre. A veces me da con pensar que fue Anthony quien puso a Terence en mi camino y nuevamente menciona el nombre Terence. Yo debo suponer que de ser confirmada mi suposición de que es Terry el amado de Candy, si la autora así lo confirma, yo debo suponer que en su vida adulta Candy se refiere a Terry por Terence, por su nombre de pila, quien puso a Terence en mi camino. Y en su camino, en videos anteriores hemos hablado sobre la importancia que tiene en la literatura y en la cultura japonesa el asunto del camino. Y de esa forma podía encontrarle sentido a todo el sufrimiento por el que tuve que pasar aquellos días. Yo voy a compartir mi opinión de qué es lo que entiendo que quiere decir ella con eso. Ella habla de Anthony como si hubiera sido un ángel guardián que la condujera hacia Terry o que la guiara, que la llevara hacia Terry para conocerlo a él. Pero entonces, en determinado momento, Candy y Terry se separan debido al factor Susana. Y eso obviamente le produjo gran sufrimiento. Así que es de suponer, no es difícil inferir, que si ella menciona a Terry y a Anthony, que fueron sus dos grandes romances, los entrelaza el uno con el otro, y ella habla del sufrimiento por el que tuvo que pasar aquellos días, podemos suponer que se refiere al sufrimiento por la muerte de Anthony, pero que tenía o adquiría sentido ya que luego conoció a Terry, como también puede referirse al sufrimiento por el cual tuvo que pasar durante su separación de Terry. Luego ella se reencuentra con Terry de forma textualmente omitida por la autora, pero implícita, y le haya sentido entonces a todo ese sufrimiento porque no fue en vano. Como hay una tercera vertiente y es que se trate de todas las anteriores o de todas las posibilidades anteriores que acabo de mencionar. ¿Y qué relación guarda esto con el hecho de que yo piense que es Terry el amado? Por lo siguiente, no vemos un puente entre Terry y Albert. No vemos cómo es que Terry conduce a Candy hacia Albert. Al contrario, vemos un momento en Rockstown donde Candy y muchas otras personas, porque así mismo lo menciona Candy textualmente, donde todos estuvimos buscándolo como locos, no solamente ella. Ella busca a un desaparecido Albert en Rockstown y a quien encuentra a Terry en un teatro ambulante, en mal estado emocional. Encuentra también a Eleanor Baker, lo que significa que no hay textualmente indicio alguno de que el personaje de Terry sea un puente que conduzca a Candy románticamente hacia Albert. El puente se queda entre Anthony y Terry.
Y como se mencionó en videos anteriores, la autora estratégicamente coloca la carta póstuma de Candy Anthony justamente antes de ella correr a los brazos de su amado al final del texto, lo que hace suponer que el amado y Terry son la misma persona, ya que la carta de Anthony conduce a ese momento final del texto con el amado. No puedo evitar mencionar el capítulo 15 de la parte 1, donde ya había ocurrido el suceso donde Anthony, preocupado por el paradero de Candy la noche anterior, le había propinado una cachetada y Candy estaba triste porque él se marchó molesto con ella, ya que ella no le había dado las razones de su desaparición, porque le había dado su palabra a Albert o al señor Albert de que no le contaría a nadie que ella estuvo en esa cabaña la noche antes. De modo que ella inventó una excusa vaga a Anthony de por qué se había ido. Y Anthony estaba molesto y frustrado porque él creía que ella estaba tomando el asunto a la ligera. Pero ¿qué ocurre? Que en el capítulo 15 ocurre un momento romántico donde ella está de noche en el lago y ella deposita un mensaje al señor Albert en una botella. Y justamente en ese momento aparece Anthony en su caballo y ambos tienen un paseo muy bonito, un momento muy tierno, ellos dos solos cabalgando gentilmente sobre el caballo. Él le pide disculpas por haberle propinado el golpe y ella en ese momento lo que está pensando es en lo mucho que está disfrutando de ese momento con él. Y casualmente, en la parte 2 ocurre lo siguiente. En el capítulo 14 de la parte 2, Elisa había planificado una actividad con bombos y platillos por todo lo alto, llamada la Fiesta Blanca, en honor a Terry, buscando la manera de agradarle a Terry o impresionar a Terry. Pero en su lugar, Terry no asiste a esa fiesta y pasa tiempo con Candy en la villa de Escocia, bastante avanzada la tarde. Sin embargo, una repentina lluvia hace que ellos estuvieran solos por un tiempo bastante considerable en la villa, a solas. Hay muchos elementos en ese capítulo, desde el concepto o la temática de la fiesta blanca hasta todo lo que ocurre en esa villa, que da a entender a modo de presagio que eventualmente Terry sería el amado de Candy. Pero sobre dichos elementos, pues voy a abundar más en mi razón número 2, por la cual creo que es Terry el amado, ya que corresponden más bien a esa razón y no a la razón número 3. Pero, al igual como ocurriera con Anthony en el capítulo 15 de la parte 1, pues ella tiene este grato momento a solas con Terry en nada más y nada menos que en la villa de verano de los Granchester. No estamos hablando ya de que es un espacio abierto, sino que está en un espacio cerrado que le pertenece a los Granchester, en suelo escocés. Y ahí es donde por primera vez ve la estantería de libros forrados en cuero alusivos al tema de Shakespeare. Mientras que la Candy, que actualmente vive con su amado, años más tarde, aparenta a todas luces, todo apunta a que vive en Inglaterra, no en Escocia, pero sí en Inglaterra, y hay una gran sala con libros forrados en cuero, así como un joyero que ha sido pasado de generación en generación. Por lo que no puedo evitar asociar esto, pues, con los cuadros que estaban en esa villa escocesa de los Granchester, con retratos y otros artículos, otras figuras, otros artefactos que también eran pasados
de generación en generación, y no soy yo quien repite esta frase o este término, es la misma autora quien lo hace, y lo hace con toda intención. Así que no solamente tiene este momento significativo con Terry, al igual como lo tuvo con Antonia Solas, sino que también él mismo tuvo una repercusión romántica muy grande. Y en dicho encuentro hubo elementos que se encuentran también presentes en la vida cotidiana de Candy junto a su amado, que es otra razón que me lleva a pensar que Terry es el amado. Tal vez algunos de ustedes estén pensando lo siguiente, pero es que Candy, luego de eso, antes de eso, tuvo un encuentro con el príncipe de la colina. A lo que yo respondo lo siguiente: era una Candy de 6 años que conoce a Albert, un Albert que estaba por cumplir ya casi los 18, tenía 17 según menciona el libro. Así que en términos de madurez emocional había una diferencia muy grande, y estamos hablando de un Albert que en ese momento había escapado de un mal momento, un mal rato que había pasado en la casa de los Arlen, y encuentra a esa chiquilla llorosa por casualidad. Él atravesaba una pena, ella también atravesaba una pena, y ambos se consolaron el uno al otro. Pero no puedo decir, tal vez para algunos sí lo sea, pero no puedo decir categóricamente que eso fue un momento romántico. Y tampoco puedo decir que Albert condujo a Candy hacia Terry en ese sentido. Sí, obviamente el recuerdo de ese príncipe condujo a Anthony, claro que sí. Pero ya que aquí se hablan de similitudes entre Anthony y Terry, que fueron las dos grandes experiencias románticas de Candy textualmente hablando, directamente hablando, pues no hay nada que vincule a Albert con Terry en términos de que uno condujera al otro. Pues bien, para algunos de ustedes, la convivencia de Candy y Albert en el edificio Magnolia pudiera haber tenido algún indicio romántico. Y tal vez algunos de ustedes piensen que yo debía haber incorporado esa experiencia a estos dos capítulos que se ven en pantalla. Pero hay una gran diferencia, y es que ningún momento con Albert muestra la intervención de una persona que aparece al final, tanto del capítulo 15 de la parte 1 como del capítulo 14 de la parte 2, y se llama Elisa Leigan. En ese capítulo 15 de la parte 1, justamente al final del capítulo, Anthony, luego de ese breve y emotivo paseo, deja a Candy, ya que es bastante oscuro, ya es de noche, la deja frente a la mansión Leigan. Y el capítulo finaliza así. No se dio cuenta de que alguien la estaba vigilando. De hecho, esa misma persona había visto toda la escena. Sin siquiera pestañear, Elisa había observado con atención todo lo que sucedía desde su ventana, y ahora, conteniendo el aliento, sentía la rabia quemándola por dentro. No voy a perdonarla nunca. Debería haberla echado hace mucho, mucho tiempo. No pienso aguantarla ni un día más. Y mañana viene la tía abuela Elroy a tomar el té. Pues bien, ¿por qué coloco esa oración de no voy a perdonarla nunca en mayúsculas? Por lo siguiente. Curiosamente, y precisamente al final también del capítulo 14 de la parte 2, y curiosamente también luego de que Candy compartiera un momento privado con Terry, donde ambos se conocen mejor y ambos descubren que se gustan mutuamente, aparece también la figura de Lisa. Vamos a leer esa cita. Escondida entre las sombras, sintió una ira tan grande que a punto estuvo de echar el corazón por la boca. No voy a perdonarla nunca. ¿Qué hace una pordiosera como ella con alguien como Terry? Más te vale ir olvidándole, Candy, porque nunca voy a dejar que te quedes con él. ¡Nunca!, pensó Elisa. Esto ocurrió en la página 272. Se fijaron, ahora que ven ambos fragmentos en pantalla, se fijaron que ambos comienzan exactamente igual. No voy a perdonarla nunca.
Lo único que distingue una oración de otra es que en el caso de Candy y Terry, Elisa hace uso, o la autora más bien, hace uso de signos de exclamación. Pero a excepción de eso, básicamente es el mismo inicio. ¿Y qué tienen en común también ambos fragmentos o ambos pasajes? Que Elisa está furiosa, primero por ver a Candy con Anthony, porque a Elisa le gustaba Anthony, y luego al ver que Candy estaba con Terry en vez de haber ido a la fiesta blanca que ella había organizado. Está enojada en ambas ocasiones y ambas veces ella planea algo contra Candy porque no quiere quedarse así. No está tranquila y quiere hacer algo contra Candy. Pues precisamente, luego de ese capítulo 15 de la parte 1, es que Elisa, con la complicidad de Neil, planea inculpar a Candy del robo de las joyas en la mansión Leigan para entonces separar a Candy y a Anthony y enviar a Candy a México, pero ese plan se le frustra a Elisa cuando entonces Albert adopta a Candy. Por lo que brevemente Candy sí puede reunirse con Anthony, pero lo que separa finalmente a Candy de Anthony es la muerte. Y ya ahí no hay de otra, ya ahí Candy no tiene esperanza alguna con Anthony, porque Anthony falleció. Pero más tarde se suscita una situación bien parecida donde al final del capítulo 14 de la parte 2, Elisa no soporta ver que Terry prefiere estar con Candy, y ahí es que entonces no trama de inmediato la trampa en el establo, pero sí se planea que algo malo le va a hacer. No fue sino hasta final del capítulo 15, que es que cuando Terry le hace un desplante verbal a Elisa, que ella entonces es que concreta la trampa del establo. Pero todo va dirigido a un mismo fin. Elisa como un elemento de separación, Elisa como un obstáculo. Y muchos de ustedes deben estar preguntando lo siguiente, pero ¿qué relación guarda esto con el hecho de que Terry sea el amado? Por lo siguiente, porque lo que separó finalmente a Candy de Anthony fue la muerte y lo que separó a Candy de Terry fue la debacle mental de Susana, así como su accidente y la deuda moral. Pero Candy hace una parte casi a las postrimerías del epílogo donde ella indica que mientras haya vida hay esperanza. Con Anthony ella no puede tener ningún tipo de esperanza, pero con Terry sí. Muy especialmente cuando la autora no solamente establece que Susana fallece, sino que también muestra que Terry le escribe a Candy luego luego de un año y medio de ese fallecimiento, porque Terry no iba a ser desconsiderado ni iba a ser ruin de escribirle a Candy inmediatamente después del sepelio de Susana. Hubiera sido bien feo de su parte. Así que guarda un tiempo considerable antes de escribirle a Candy. Así que tenemos fallecimiento de Susana, lo que esfuma las esperanzas de Susana de haber materializado un matrimonio con Terry, que Terry mantiene su interés por Candy, ambos están vivos. Luego entonces Candy escribe una carta póstuma a Anthony, una carta sentimental, una carta simbólica. No digo sentimental en términos de romance, una carta simbólica. Y la autora la posiciona justamente antes de la reunión de Candy con su amado. Por lo que una vez más, Anthony tiene similitudes con Terry, un puente hacia Terry. Algunos como el amado. Algunos de ustedes deben estar pensando lo siguiente, pero Astrid, ¿por qué mencionaste hace unos momentos que la convivencia de Candy y Albert en el Magnolia no es romántica? ¿Y qué relación guarda esto con el personaje de Elisa? Pues lo siguiente. Elisa, aunque era prima de Anthony, y sobre esto voy a abundar más en mi razón número 1 de por qué considero que Terry es el amado de Candy. Para aquella época, los primos sí podían legalmente contraer matrimonio. Por lo cual no era descabellado que Elisa
tuvieron un interés romántico en Anthony, o que Candy, aun siendo hija adoptiva de los Arley, tuviera un interés romántico en Anthony. Pues bien, algunos fans de esta historia sostienen la idea de que pudiera ser Albert el amado de Candy, siendo Albert el padre adoptivo de Candy. Pues yo pienso lo siguiente, esto es una observación, un paréntesis que voy a abrir. Sería contradictorio que aquellas personas a las que estimo mucho y aprecio, que sostengan que Albert es el amado de Candy, pudiera contraer matrimonio con su hija adoptiva, pero que condenen o que no contemplen la posibilidad de que Elisa se hubiera interesado a futuro en Albert como hombre. Sé que nadie ha hablado de eso, nadie lo ha mencionado ni siquiera como posibilidad, porque no ocurre, es la verdad. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que aquellos que defienden el hecho de que una mujer pueda contraer matrimonio con su padre adoptivo no deben ver como viciado o descabellado que una muchacha como Elisa, que tiene la misma jerarquía y la misma posición de Candy en la familia Arley, pudiera a futuro evitar que Candy estuviera con Albert. Pero esto que digo es solamente una observación sobre esa contradicción. Yo no estoy diciendo que Elisa estuviera enamorada de Albert, eso nunca pasó, no hay indicio en la novela de que eso hubiera ocurrido. Pero lo que sí quiero destacar, muy especialmente comparándolo con estos pasajes que ven en pantalla, es que Elisa quería evitar a toda costa que Candy fuera feliz o que Candy se mantuviera en la familia. Ya sea que hubiera estado Elisa interesada o no en Albert como mujer, que no lo estaba, pero aún sin estar interesada en Albert como hombre, en el momento que ella se hubiera dado cuenta de que hubiera algún indicio de romance entre Candy y Albert, Elisa de igual manera hubiera hecho todo lo posible para separarlos. No porque estuviera enamorada de Albert, sino por el simple hecho de que no quería ver feliz a Candy, no quería verla en su misma posición. No quería verla dentro de la familia Arley gozando de los mismos privilegios, de los mismos derechos. Así que Elisa, aún se hubiera visto a Albert solamente como el tío abuelo William, aún si lo viera solamente como pariente, en el momento que ella se hubiera percatado de que Albert y Candy tuvieran algún interés amoroso del uno por el otro, hubiera tratado de poner un obstáculo para impedir que algo se materializara románticamente entre ellos. Y muchos de ustedes deben estar pensando, ay, Astrid, pero eso son teorías tuyas, eso son hipótesis. Bueno, los pasajes que acaban de ver en pantalla demuestran que fuera quien fuera el interés amoroso de Candy, Elisa iba a intervenir. ¿Por qué? Porque aunque a Elisa le gustaba Anthony y a Elisa también había más o menos mostrado interés en Terry, sí hay un denominador común entre ambas situaciones también, además de lo que ya expuso anteriormente, y es de que Elisa no soporta que alguien a quien considera inferior goce de las atenciones de alguien a quien considera superior a Candy. Porque en el caso de Anthony, Elisa dice, debía haberle echado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la considera inferior, mientras que en el caso de la fiesta blanca que se le frustró a Elisa, dice que hace una pordiosera con ella con alguien como Terry. Así que, aun si a Elisa nunca le hubiera gustado a Albert románticamente, en el momento que ella descubriera que algo amoroso se estaba empezando a surgir entre ellos dos, que en mi humilde opinión no hay indicio alguno en la novela de que eso sucediera así, aunque para algunos de ustedes sí hay algo romántico entre Candy y Albert, pero Elisa hubiera dicho, pero que hace una pordiosera como Candy con el tío abuelo William. O que hace alguien como Candy, pero ¿qué le pasa al tío abuelo William? Porque con tantas mujeres que puede tener a sus pies y viene a fijarse precisamente en Candy. Algo así hubiera ocurrido. La autora no lo mostró, por consiguiente, Albert no era material de novio para Candy. Y, como indiqué anteriormente, en cierto modo, Elisa sí logró separar momentáneamente
a Candy de Anthony y llega a separar su camino del de Terry, aunque Candy y Terry, estando ambos vivos y estando ambos enamorados, sí planeaban encontrarse. ¿Qué fue lo que interrumpió ese encuentro? El cuidado de Susana, que fue a la par y paralelo con el cuidado de Candy a Albert, si se fijan. Fallece Susana, Albert recupera la memoria, Terry la escribe a Candy y la autora, para no herir los sentimientos de algún sector de fans, deja implícito u omitido, mas no ausente, porque omitido, cuando yo digo omitido es en el sentido de lo que en gramática se conoce como sujeto omitido, como que es algo que aparece de forma implícita pero no textual. A eso me refiero con omitido, pero no es que está ausente el reencuentro de Candy con su amado, que en mi opinión es Terry. Y en lo que concierne a Albert, yo creo que ocurre en todo caso todo lo contrario, porque cuando Neil intenta casar a Candy a la fuerza con él, aparentemente todos en la familia, incluyendo el tío abuelo William, pues no habían puesto impedimento alguno para ese matrimonio. Tuvo que salir Georges desobedeciendo a su propio jefe a decirle a Candy dónde encontrar al tío abuelo William porque Georges no consideraba correcto lo que estaba pasando. No se mencionaban esas palabras exactas, pero para que Georges decidiera no continuar manteniendo a Albert en el anonimato con tal de impedir que Candy se casara con Neil, era porque George no veía con buenos ojos lo que estaba ocurriendo. Pero de no ser así, el tío abuelo William hubiera permitido que Neil continuara adelante con sus planes de casarse con Candy. A lo que voy con esto es que no hay indicio alguno de que los Leighton, o al menos Elisa, intentara evitar que Candy fuera feliz románticamente con Albert. En cuanto que Albert incluso estaba permisivo para que Neil se casara con Candy. Una persona que está, si él estuviera enamorado de Candy, no hubiera permitido que Neil ni otra persona se casara con ella. Ahora voy a compartir con ustedes lo que para mí es un indicio más de que Terry pudiera ser el amado de Candy. Y es por medio de las siguientes 4 cartas que encierran un mensaje en común que conecta a todas entre sí. En la primera tenemos lo siguiente, en la página 319, la parte epistolar 3. Querido Terry, sigo sin saber a dónde debo mandar mis cartas. Además, por mucho que intente escribirlas, las palabras siempre se me quedan en la punta de los dedos. Aunque Candy y Terry sostuvieron correspondencia mientras ambos llevaban a cabo sus respectivas labores en diferentes ciudades estadounidenses, la escritora solo deja a la vista de los lectores 2 cartas de Candy hacia Terry y una de Terry hacia Candy para nuestra vista como lectores, mientras que el resto de las cartas queda en la privacidad de ambos. Respecto a la primera carta, que es esa que parte de ella es esa frase que ven en pantalla, no fue plasmada en papel y aunque así hubiera sido, para entonces Candy todavía no tenía idea alguna de dónde se encontraba Terry. Así que a través de sus palabras, el lector puede observar que Candy está muy enamorada de él, que aprecia su pasada visita al hogar de Pony y que espera reunirse con él. Por razones que son bastante lógicas, pues la carta no obtiene respuesta. Así que se podría decir que al igual que su carta simbólica a Anthony casi al final de la historia, esta carta hacia Terry también es una carta que realmente pues no puede enviar. Pero tenemos también lo siguiente. Varias páginas más adelante, en la página 375, y también en la parte epistolar 3, tenemos la carta que Candy escribe a Terry pero que no envía. Y parte de ella lee como sigue: sé que nunca enviaré esta carta, pero me alegro tanto de que las cosas estén yéndote bien, que no he podido contenerme. He tenido que escribirla, así que esa la plasma en papel. La segunda carta visible al lector
se suscita cuando Candy y Terry ya están separados debido al cumplimiento de una deuda moral con Susana, en momentos en que Terry se encuentra en la cúspide de su carrera debido a su encarnación como el personaje protagónico de la obra Hamlet. Consciente nuevamente de que la correspondencia no será recibida por el destinatario, todo apunta a que esta vez ella expresa sus sentimientos por escrito. Mucho se ha debatido sobre los sentimientos románticos de ella por Terry en ese instante, y sobre eso me expresaré en unos breves instantes, pero tal y como ocurrió en su primera carta, por razones obvias, esa carta tampoco es respondida. Para aquellos que aún no lo saben o que no han tenido la oportunidad de ver mis otros videos o que no han tenido la oportunidad de leer la novela, el desenlace de la historia justo antes de dar inicio el epílogo, que el epílogo no contiene un desenlace, lo último que figura en la historia antes del epílogo es la carta que le escribe Terry y que le envía Terry a Candy luego de fallecer Susana, que en la versión original japonesa está seguida de una página en blanco colocada intencionalmente. Y no intencionalmente por la casa editorial, ordenada, planeada por la autora. Algo pues que no podemos ver en ediciones de otros idiomas porque las casas editoriales no comprendieron que las páginas en blanco eran una pista editorial. Sobre eso pues tuve la oportunidad de hablar varios videos atrás y pueden tomarlos como referencia. Bien, dice: querida Candy, me hice la promesa de escribirte en cuanto pasase este largo periodo de tiempo, pero después, preso de las dudas, dejé pasar otros 6 meses. Sin embargo, ahora ya he reunido el suficiente valor como para escribirte esta carta. No sé si llegarás a leer estas palabras algún día, pero quería que al menos lo supieras y está en la página 379, que como indiqué con eso cierra la línea de desarrollo. Tiempo después de la carta mencionada arriba, Susana fallece, o sea, tiempo después de la segunda carta que ven en pantalla, la de la página 375, después que Candy la escribe a Terry, más no envía la carta, Susana fallece, ¿bien? Y Terry escribe a Candy dejando ver claramente que se había propuesto hacerlo ya desde antes, pero que luego lo asaltó el temor de que ella lo hubiera olvidado románticamente, lo que demoró el envío físico de la carta, pero manteniendo la esperanza de que ella se encontrara efectivamente en el lugar donde él le había dirigido el texto, o lo otro que también Terry pudo haber temido era que Terry sí dieran el clavo o acertaran el lugar donde se encontraba Candy, pero rogaba porque ella no ignorara la correspondencia y deseara que ella la leyera del todo, que no la ignorara, que no la desechara, que no la descartara. Pero no cabe duda de que es una carta tangible y recibida y leída por Candy, pues esta forma parte de su joyero. Y no solamente porque forma parte de su joyero, sino porque nosotros como lectores tenemos acceso a ella. Así que es una carta que sí. ¿Por qué las cartas simbólicas de Candy las sabemos como lectores? Pues porque Candy misma, desde su pensamiento, nos hace la narración desde su perspectiva. Pero del único modo como Candy reciba una carta de alguien más y que sea a la vista del lector, es que esa carta haya sido tangible, que es una carta cuyo envío se materializó. Y tenemos lo siguiente. Ya dentro del epílogo, este sostiene el mismo patrón que el resto del argumento. Da comienzo con Albert. Luego se presenta una última carta, así que una última epístola dirigida hacia Anthony de parte de Candy. Fuera del epílogo, el orden de los 3 personajes masculinos principales lo era Albert, en orden de aparición: Albert, Anthony, Terry. Pues, ¿qué ocurre? La autora, de manera no lineal, así que lo hace fuera de todo orden cronológico, coloca o posiciona estratégicamente la carta de Anthony luego de toda la correspondencia que los lectores pudimos ver entre ella y Albert.
¿Y qué es lo que le sigue entonces a Anthony? El encuentro de Candy que recibe a su amado en su hogar. Previo al epílogo, ¿cómo era el patrón o cómo era el orden de aparición de los personajes masculinos principales? Que era un patrón cíclico, porque una vez llegaba al final volvía a repetirse en el mismo orden. Era Anthony, disculpen, no, empezaba con Albert, luego Anthony y después Terry. Pero miren lo que dice: querido Anthony Brown, pienso mucho en ti, pero no he sido capaz de escribirte hasta ahora. La primera carta solo pude escribirla en mi corazón. Sé que es una confesión muy triste y esto está en la página 403. Ah, Candy, como podemos ver, escribe una carta simbólica a Anthony y debido a que ésta ha fallecido, pues desde luego ella no tiene expectativa alguna de recibir respuesta. Algunos piensan que Candy materializó la carta físicamente, mientras que otros consideran que sus palabras no salieron más allá de su mente, pero gracias a mi amiga y miembro, fan de la serie, Jasmine Halford, que tiene la novela en japonés, pues me hizo llegar esas palabras y la carta fue simbólica, no fue una carta de puño y letra, ¿bien? Pues ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Cuando Candy dirige esa primera carta simbólica a Terry, luego que él visitara el hogar de Pony, ella mantiene en ese momento viva la esperanza de tener contacto con él y reunirse posteriormente, lo que se materializa al ambos haber dado con el paradero del otro. Aunque no se hubieran visto ya o abrazado, que no se tuvieran cerca, frente a frente, pero al menos posteriormente a esa visita de él lograron saber dónde era que se encontraban. Y aunque de forma accidentada debido a las intrigas de Susana, pudieron sostener comunicación por un tiempo con planes de reencontrarse presencialmente, que de no haberse truncado por lo ocurrido con Susana, se hubiera concretado. Y la página 400 de la novela así lo confirma: mientras sigamos con vida, siempre habrá sitio para la esperanza. No lo ven en pantalla, pero lo estoy parafraseando. Muchos de ustedes deben estar pensando, es que a Anthony también le dirigió una carta simbólica a modo de despedida y también hizo lo mismo con Esther Astrid. ¿Qué pasa? La diferencia es que en esta carta a Anthony, Candy no alberga esperanza alguna, pues Anthony ya ha fallecido. Pero podemos ver cómo Nayita muestra a los lectores a una Candy que habla desde el fondo de su corazón a sus dos amores románticos. Y también se muestra una de varias cartas póstumas a Esther en tono de confidencialidad, de camaradería, pues no tenía lógica que lo hiciera por escrito, ya que Esther también había expirado. Por otra parte, Albert, quien no fallece, nunca es recipiente de algún tipo de carta simbólica de Candy, simbólica. De modo que solo hay evidencia contundente de dos amores en términos de romance, recipientes de cartas simbólicas, Terry y Anthony. Como les indiqué, Esther también recibe una carta simbólica, pero no queda de otra, él había fallecido. O sea, no porque fuera algo romántico, sino porque era el único modo como Candy podía comunicarse con él. Y también como alguien bien apreciado había comentado en el fandom hace un tiempo, también ella pudo haberle escrito a Esther simbólicamente porque al él y Anthony haber fallecido, pues no siente que Esther la va a estar juzgando porque ya está en otro plano. Lo más seguro lo hace como un desahogo. Y hablando de desahogos, cuando Candy se desahoga en la carta no enviada a Terry, luego del estreno de Hamlet, una parte de ella sí guarda la ilusión de que el curso de las cosas cambie para ambos. Y se muestra cuando ella menciona que en un rincón del país hay una admiradora esperándolo. Y volvemos a señalar: mientras sigamos con vida, siempre habrá sitio para la esperanza, página 400. Lo que ha sido malinterpretado de esa frase es que algunos piensan que al decir ella que está esperándolo, es que ella está prácticamente en un limbo, tejiendo en una mecedora, esperando a que Susana fallezca. Eso no es así. Y mucho menos cuando la propia Candy salvó la vida de Susana en calidad de enfermera. Muy especialmente cuando Candy sacrifica su relación con Terry con tal de que Susana se mantuviera con vida y evitara cometer una locura.
¿Qué ocurre? Que tiempo después que Candy escribe esa carta, Susana fallece y Terry envía, no es que la escribe y no la envía, él la envía una carta a Candy con el propósito de reanudar la comunicación y también su relación, tal y como hicieran tiempo atrás, mientras ambos se escribían mutuamente para mantenerse en contacto. Esto no es una coincidencia, sino un recurso estilístico y estructural bien planificado por la autora, donde, tomando en cuenta que el panorama de Candy sobre Terry al regresar a América era incierto, pero esperanzador, y que luego estos pudieran dar el uno con el otro y casi logran concretar planes juntos en esta nueva vuelta, donde ella escribe sin tener esta vez expectativa alguna de reunión, pero siempre añorando verlo de nuevo. Y siguiendo además el patrón de su comunicación escrita anterior, el próximo paso, luego de la carta de Terry a Candy, después del duelo por Susana lo es, siguiendo la línea narrativa de todo lo que ha acontecido antes, sería entonces responder ella a la carta y salir a su encuentro. Lo que a su vez comprueba lo siguiente, que en su segunda carta no enviada, que incluye la famosa postdata y que en concordancia con la estrategia narrativa de la carta anterior, su amor por él sigue vigente. Contrario a Anthony, cuyas esperanzas de llevar su ilusión a otro nivel ya no pueden concretarse. Así pues, los denominadores que conectan todas estas cartas muestran una continuidad afectiva en la relación romántica de Candy y Terry, así como el recurso estilístico del silencio, muy utilizado en en la literatura japonesa. No como indiferencia ni olvido, aquí el silencio no representa eso, sino una expresión de amor reprimido donde la renuncia, siguiendo los parámetros específicamente de la literatura japonesa, no es sinónimo de derrota, sino que conduce a la victoria de la madurez afectiva y perseverante, cuya confirmación de reciprocidad ocurre cuando, con la carta de Terry, justo al final de la parte 3, probando que el amor de Candy persistió hasta el final y Terry lo sabía. Terry lo sabía. Y prueba de ello es lo siguiente. En esa carta de Candy a Anthony, casi terminando todo el libro, miren cómo ella hace referencia sobre Terry. Ella no menciona su nombre, pero como lectores sabemos perfectamente que está hablando de él. Dice, estaba convencida de que nunca podría amar a alguien más, pero después, ya sabes lo que ocurrió, ¿no es cierto? En Londres sentí una fuerte atracción hacia una persona que se te parecía mucho. Sin embargo, solo encontré esa semejanza durante unos minutos. En realidad, sois muy diferentes. En cualquier caso, gracias a este joven descubrí que el amor tiene muchas formas y que hay cosas que una vez perdidas ya no podemos recuperar. En cambio, ahora sé que incluso para los que estamos vivos, hay circunstancias en las que el destino no permite que dos personas estén juntas. Aún así, mientras sigamos con vida, siempre habrá sitio para la esperanza. Muy bien. En ningún momento el nombre de Terry ni el de Terrence se menciona gráficamente. No obstante, está hablando de él. Primero, ella le cuenta a Anthony, obviamente de manera simbólica, que ella creía que ella no podía sentirse románticamente ilusionada con alguien más, que en un inicio que ella creyó que Terry y Anthony se parecían, pero luego cuando se disipa la niebla, que sale de ese espejismo, que Terry abandona esa melancolía para mofarse, para reírse, ahí es que ella se da cuenta de que son dos personas muy diferentes e incluso como esta servidora ha comentado anteriormente, creo que físicamente tampoco se parecen. De hecho, la misma Candy lo menciona, en realidad sois muy diferentes. Luego, ella explica que gracias a él descubrió que el amor tiene muchas formas y que hay cosas que una vez se pierden no se recuperan. Y con esto se refiere a la muerte de Anthony. Pero
que incluso para los que están vivos hay circunstancias donde el destino no permite que dos personas vivas estén juntas. Ahí se refiere a su separación. Pero miren lo que menciona más tarde. Aún así, mientras sigamos con vida, siempre habrá sitio para la esperanza. Esto conecta con el pensamiento anterior. Ah, mira, habemos personas vivas que las circunstancias, y miren cómo dice la palabra circunstancias. No dice contundentemente que hay personas vivas que no pueden estar juntas, sino que hay circunstancias que no les permiten estar juntas. ¿Por qué por qué destaco la palabra circunstancias? Porque hay circunstancias que pueden cambiar en la vida. Hay circunstancias que son permanentes y hay circunstancias que son transitorias. Y miren lo que dice después. Ok, sí, a veces habemos personas vivas que no nos podemos juntar, pero mientras sigamos con vida, la esperanza siempre va a estar allí. ¿Qué es lo que quiere decir Candy? Que aunque a veces las circunstancias no permiten que dos personas vivas estén juntas, al estar vivas, la esperanza no se pierde. Y como ella mencionó en el capítulo extra 2 de la parte 2, por eso ella ya no le tiene miedo a las despedidas. Así que ese reencuentro sí fue posible y algo me dice, yo no lo puedo decir de manera tajante porque yo no soy la autora, pero algo me dice que esta carta hacia Anthony fue escrita después de su reencuentro con su amado, que yo entiendo que es Terry. Antes de yo explicar el punto donde quiero llegar en relación al último fragmento de la novela, y es que quiero hacer una aclaración sobre esa frase que dice que en Londres sintió una fuerte atracción hacia una persona que se le parecía mucho. ¿Por qué? Porque algunas personas señalan que cuando Candy dice que se sintió cautivada por el momento en que a Albert le revela que es el príncipe de la colina y lo interpretan como algo romántico, pues la vara con la que se mide en este caso, este fragmento es contraria, como que, ay, no, pero atracción es pasajera. Ella misma admite que fue una atracción, fue algo pasajero, no fue algo permanente. Pues en el contexto donde ella lo dice, que ella sintió una atracción hacia una persona, era porque, tal y como yo mencioné casi al inicio del video, el momento donde ella conoce a Terry en el barco, ella se sintió movida, llamada por ese semblante triste de Terry que le recordó a la propia tristeza de Anthony. Que recuerdo que en un cierto momento de ese capítulo 1 de la parte 2 decía que era como si una fuerza invisible la trajera. Así que no es atracción en términos de una relación casual o no se dice que es atracción en términos de una ilusión pasajera o una relación que no es seria. Se refiere a atracción de un magnetismo que hace que una persona prácticamente sea casi arrastrada hacia otra como si fuera un imán. En ese sentido es que se dice que es atracción. Prueba de que esa atracción no fue pasajera es todo lo que ella explica posteriormente. Que él fue que gracias a Terry, Candy aprendió a amar de nuevo en el sentido de que hay personas que mueren y no pueden ser recuperadas y que fue las circunstancias que impidieron que él y Terry siguieran juntas, pero ambos están vivos y todavía estaba la esperanza. Para que todo eso ocurriera, era porque lo que experimentó Candy con Terry estaba muy lejos de ser algo pasajero. Bien, pero al punto que quiero llegar es al siguiente. En la última página, antes de dar el inicio al posfacio de la autora, Candy está nuevamente en su vida actual. Una mujer de más de 30 años que vive feliz en otro continente junto a la persona que ama y que reciproca su amor. El amor es mutuo. Literalmente, la última oración dice así: me levanto, saboreando la alegría de poder pronunciar esa palabra y me sumerjo en los brazos abiertos de mi amado. Y no se refiere a él por su nombre, sino a su amado. ¿Qué tiene en común esto con la cita del pasaje anterior? Que el nombre del amado no se menciona. Del mismo modo en el que Candy
le habla o le cuenta a Anthony sobre Terry sin mencionar su nombre, pero los lectores sabemos que se trata de él. Y dice, saboreando la alegría de poder pronunciar esa palabra, se refiere a bienvenido, cuando ella lo exclama un párrafo antes, saboreando la alegría de poder pronunciar esa palabra. ¿A quién iba a querer recibir con tanta alegría si no fuese ser a alguien que había ansiado esperar por tanto tiempo? ¿A quién ella había planeado volver a abrazar cuando lo encontrara? ¿A quién había planeado declararle su amor cuando lo encontrara? Solamente que los planes se dilataron por circunstancias que estuvieron fuera de su control. ¿Con quién planeaba tener Candy ese abrazo? Si nos vamos al final del capítulo 17, con el que cierra la parte 2, la intención de Candy es hacer eso con Terry. Y aunque yo pensaba dedicar un video separado para el posfacio, creo que finalmente lo voy a hacer en esta ocasión porque no es mucho lo que voy a señalar de aquí. Así que se puede decir que este viene siendo el último video de la razón número 3. Creo que ya para la próxima empiezo con la razón que va a tomar mucho más videos que la razón número 2. Del posfacio voy a destacar básicamente dos fragmentos, del cual están viendo el primero en pantalla. Y uno es lo que motivó a la autora a volver a reescribir la novela toda desde cero. Y esto desde cero no es una invención mía, son palabras textuales de la autora en la página 410 del posfacio. Lo que pasa es que no la puse en pantalla, pero está escrita allí para referencia. Y lee como sigue. Me sonrió y me condujo a una elegante sala de estar. Por la ventana abierta entraba el perfume de los narcisos y mientras admirábamos juntas la pintura, me pareció escuchar que Candy decía, el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo, ¿no crees? Empujada por esas palabras tan amables, reescribía la novela junto a ella, recordando con nostalgia el tiempo pasado. Muy bien. Ella está visualizando, la autora, a una Candy ya adulta y la Candy adulta está disfrutando el perfume de los narcisos que entra por la ventana. Para beneficio de quienes no han tenido la oportunidad de leer la novela, la flor del narciso en la novela es emblemática de Terry. Y quiero remontarme específicamente a la parte 2, no sé si era el capítulo 5 o 6, me parece que es el 5. Bueno, uno de ellos es, pero es en la parte 2. Y Candy tropieza con Terry, se enoja con él, le dice que él no puede simplemente estar allí tirado en la hierba como si fuera una piedra más en el camino. Y la respuesta de él es la siguiente, las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Como una manera de decir, pues te estás negando la oportunidad de conocerme mejor o algo así, es algo metafórico. Pero en esta visión que tiene la autora, que la inspira o la motiva a volver a escribir su novela, es ver una Candy que está disfrutando del perfume de esos narcisos, lo que es alusivo a que está disfrutando de la compañía de Terry. Y le está diciendo, el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo. Con esto del pasado, lo que quiere decir es que el amado de Candy no es un personaje nuevo, es un personaje que forma parte de la historia, que ya conocemos. Y dice doloroso y maravilloso al mismo tiempo. ¿Qué experiencia amorosa le causó dolor y maravilla a Candy? Pues sí, a Anthony, pero Anthony falleció. Así que, ¿quién más le causó dolor y maravilla en términos románticos a Candy al mismo tiempo? Pues fue Terry. Y miren lo que dice la autora, empujada por esas palabras tan amables. Así que es Candy quien empuja a Nayita a escribir. Es el criterio de Candy, es Candy la que decide. Así que si Nayita prefiere otro galán por encima de Candy, Nayita decide que no se va a ir por encima de la personalidad de esa protagonista que ella misma creó.
reescribía, y vuelve a utilizar el término reescribir, volver a hacer la novela junto a ella, recordando con nostalgia el tiempo pasado. Ella está honrando un amor de su pasado. ¿Y qué dos amores conocemos de su pasado? Anthony y Terry. Esos son los dos amores que nos quedó claro a los lectores que ella tenía. Pero vamos al siguiente fragmento. En la página 411, que ya es la última de todas, Nayita escribe, además, creo que desvelar este dato, y se refiere a decir el nombre del amado, equivaldría a robar el sueño de los lectores que nos han seguido durante tantos años. Desvelar. Desvelar, los invito y los exhorto también a que verifiquen en la página de la Real Academia Española la definición de desvelar, pero con mucho gusto la comparto con ustedes. Desvelar viene siendo algo así como revelar, como destapar, descubrir algo que estaba oculto y es sacarlo a la luz, revelarlo. Para que algo sea desvelado es porque tiene que estar algo ya cubierto. La autora tiene algo ya bajo la manga. Ya la autora tiene su decisión tomada y no la quiere desvelar. ¿Cómo se puede desvelar algo que está a discreción del lector? Para que se desvele algo porque ese algo existe y está oculto. ¿Y por quién está oculto en este caso? Por la autora. La autora ya tiene su decisión, ella tiene la identidad del amado. No se trata de que el lector decide quién es. La autora ya lo tiene, nos corresponde a nosotros identificarlo. Desvelar este dato. ¿Qué es un dato? También los exhorto a verificar el diccionario de la Real Academia Española, pero un dato es un hecho. Un dato no es una interpretación, un dato no es una opinión, un dato no es una hipótesis, no es una teoría, no es una suposición, no es una especulación. Un dato es un hecho. Y para que el dato del amado de Candy sea un hecho en estas mismas palabras de la autora, es porque ya la autora lo tiene. Solamente que no lo escribe textualmente. De lo contrario, de ser una decisión del lector, no sería un dato. Desvelar ese dato equivaldría a robar el sueño de los lectores que nos han seguido durante tantos años, robar el sueño. Yo les invito a que vean uno de mis videos con mi razón también, que es parte de mi razón número 3, sobre la cual creo que Terry es el amado, donde hablo sobre el tema de los sueños versus las realidades y explico cómo es que es el personaje de Albert el que está vinculado al tema de los sueños. La autora bien pudo haber escrito algo así como robar las ilusiones, destruir esperanza, romperle el corazón a ciertos lectores, pero no, ella escoge específicamente la frase o el término robar sueño. Y esto está conjuntamente ligado al prefacio, cuyo título es El sueño imposible. Así que aquí está haciendo clara referencia al personaje de Albert o de los lectores que favorecen la idea de que Albert sea el amado. No lo digo con alegría, no, me encanta el personaje de Albert también. Ahora bien, dice, robar el sueño de los lectores que nos han seguido durante tantos años. Obviamente, ella no va a decir ciertos lectores o cierto grupo de lectores porque va a saber que algunos se van a sentir aludidos, pero ella no tiene por qué ser directa porque ya básicamente lo está diciendo de forma implícita. ¿Cuáles son los lectores que antes eran fans en la infancia o en la adolescencia, que tuvieron la oportunidad de ver el anime y o de leer el manga respectivamente? ¿Cuáles son los sectores cuyos sueños serían robados? Aquellos que querían que Terry fuese el amado de Candy, pero que no se pudo porque al final de esos dos formatos previos ambos quedaron separados, por lo que no había esperanza alguna para ese grupo de fans. O aquellos que ya habían dado por sentado o por asegurado que Candy iba a terminar teniendo un futuro romántico o de pareja con Albert. Para los fans de Terry ya no había esperanza de ninguna índole. El solo hecho de que Susana falleciera en la historia y de que apareciera Terry nuevamente enviándole una carta a Candy, eso no es crueldad de la autora. Por algo ella trajo a Terry al tablero de juego nuevamente. Y si reescribió la historia desde cero y Candy
honra su pasado diciendo que el pasado es doloroso y maravilloso, que mientras haya vida hay sitio para la esperanza. ¿Con quién ella tendría esa esperanza? Que también experimentó dolor. No me van a decir que su padre adoptivo le hizo experimentar dolor en términos románticos. No hay evidencia de que él le hiciera experimentar dolor, y mucho menos de índole romántica. Por más que he tratado de conseguir evidencia que apunta a eso, no la hay, no la hay. Así que, en conclusión, todo esto me lleva a pensar que es Terry el amado de Candy en esta historia. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos por su paciencia, por sus likes, por sus comentarios, por sus reacciones, por sus visitas, sus vistas. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Les envío un enorme abrazo a todos, muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima.